Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con... Irma. Y hoy vamos a tocar, bueno, en verdad hay bastantes temas que podríamos estar hablando, pero vamos a tratar de enfocarnos en dos cosas bastante distintas. Primero, Irma, ¿nos puedes contar un poquito del caso que pasó el fin de semana pasado y por qué es relevante y qué nos demuestra lo que pasó? Bueno, este caso es bastante trágico porque resultó en la muerte de un hombre en el casco antiguo. Él cayó desde un tercer piso porque se desprendió un barandal de vidrio en el restaurante en el que se encontraba. A simple vista, pues obviamente suena como un accidente, etcétera, 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 pero cuando uno empieza a investigar e indagar sobre el restaurante y sobre el local en el que se encuentra el restaurante, hay bastantes cosas que llaman muchísimo la atención. Primero, el restaurante se llama Salvaje y queda en la calle 11 Este y Avenida Luis Alfaro, o sea, prácticamente que entrando, En la entrada. entrando por la Casco Viejo, bastante cerca de Presidencia. Resulta que este local que tiene, es un hotel que tiene 29 habitaciones y también tiene dos restaurantes, uno de ellos siendo Salvaje en el que sucedió el accidente, no tiene ni siquiera permisos de construcción ni tampoco tiene permiso de ocupación. Y esto tiene una larga historia que comienza prácticamente desde el 2014, que la alcaldía le impone una sanción y le advierte a la empresa sobre varios incumplimientos. El local se llama Casa Lola y bueno, el 2014 ya se hablaba de incumplimientos en la construcción, había una sanción, después en noviembre de 2015 se le sanciona con $150,000 por trabajos no autorizados que la sociedad de hecho llegó a pagar y esta multa la interpuso fue el patrimonio histórico. En este caso hay tres instituciones que llevan desde literalmente 2014-2015 tratando de advertir sobre lo peligroso que es este local. Estos son Patrimonio Histórico, la Alcaldía de Panamá y también los bomberos. En el 2016, curiosamente, con todo y que no tienen, con todo y que tienen estas multas de trabajo no autorizado, con todo que no tienen permiso de ocupación, el Ministerio de Comercio e Industrias le otorga el aviso de operación a Casa Lola. En el 2017 llega otra sanción por patrimonio histórico, después en el 2018 de vuelta, un informe de patrimonio histórico indica que ellos inspeccionaron la obra y pudieron observar que no cuenta con permiso de construcción ni ningún tipo de plano aprobado. Prácticamente se construyó a lo loco sin el permiso de nadie. De hecho, en el informe resalta que los dueños realizaron remodelaciones en la azotea, precisamente donde ocurrió el accidente, sin ningún tipo de permiso. Y ahí es donde queda el restaurante, y eso en el casco viejo, además, o sea, si ya de por sí tú tienes que tener obviamente un permiso de construcción y un plano aprobado y demás, en el casco viejo agrégale el tema de que es patrimonio histórico, entonces hay unas reglas que tú tienes que seguir en temas de fachadas, en temas de lo que pones en la azotea, de cómo se ve, etcétera, etcétera. O sea, todo eso tiene como, hay un agravante extra por ser patrimonio histórico. Claro, si el edificio es de atrás de 1800, tiene que cumplir con ciertas reglas, tiene que conservar la fachada, tienen que, no puedes entrar y simplemente hacer lo que se te dé la gana. Curiosamente, aquí sí sucedió. En el 2019, la alcaldía de vuelta entra a comunicar que este hotel se encuentra en desacato porque incumplieron la orden de suspensión. En el 2019 se les pone otra multa de $100,000 impuesta por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico porque ellos determinaron más incumplimientos legales que podrían representar un grave peligro para las personas y el conjunto monumental histórico del casco antiguo, como construir de vuelta sin los permisos correspondientes una terraza que es utilizada como restaurante. Algo curioso es que el Hotel Casarola, pues al no tener permiso de operación ni de ocupación, no cuenta con energía eléctrica, sino que ellos todo este tiempo han funcionado con una planta eléctrica, o sea, banderas rojas. Lo curioso es que con todo y toda esta evidencia de cuerpo de bomberos, de la alcaldía y de patrimonio histórico, el lugar seguía operando como si nada. Y en pandemia creo que hemos visto cómo por mucho menos cierran un restaurante o cierran un bar. Solo operando. No están agarrando la temperatura y lo cierran. No Espérate. obstante, este hotel que lleva desde 2014 con multas, con las advertencias de que era un lugar inseguro y que efectivamente resultó serlo, lastimosamente en la desgracia en la que terminamos ahora, es esta, como
cómo este hotel siguió operando durante Y tanto es tiempo. que, ok, no es solo un hotel, no es disque están operando y son un hotelito que queda metido en el casco que nadie se acuerda que eso está Nadie ahí sabe. y Exacto. que dice que nadie va. Dice, ay, a ese restaurante nadie va. Eso está así todos los fines de semana. O sea, ese sitio es como que salvaje y todo ese edificio tiene un movimiento altísimo. Bueno, obviamente prepandemia, estoy hablando prepandemia. Todo, o sea, todos los fines de semana eso estaba lleno. Entonces, y de hecho, justo enfrente es donde se paran los SPIs que cuidan el estacionamiento subterráneo que hay abajo de la cinta 2. O sea, porque este edificio queda justo frente al parquecito que hay frente al casco donde se hacen las manifestaciones, donde se hace el Pride, donde se hacen los festivales, los eventos, etcétera. O sea, eso está, la cosa está a 50 metros de la estación de policía. Y no solo eso, sino que también la prensa ha sacado varios reportajes al respecto de Casarola desde el 2019, hablando de precisamente los peligros que representa que hayan personas adentro de un lugar en el que se construyó a lo bravo y que no cuenta con sus permisos. Pero aunque no cuente con sus permisos, entonces se les da su permiso, su aviso de operación. Entonces, parece que es bastante obvio, bastante claro que tiene que haber algún tipo de conexión o algún tipo de, no sé, de corrupción para poder que este hotel haya seguido operando con el hecho de que desde el 2014 ya las autoridades, varias instituciones han estado avisando. Y eso es triste, ¿no? Porque si tienes del mismo estado, tienes 3 instituciones que te están diciendo esto es peligroso, esto es peligroso, esto es peligroso, ¿por qué esperamos hasta que caiga la desgracia, como lo que sucedió el fin de semana, de que lastimosamente un hombre se cayó de la azotea, cuando toda la evidencia ha estado siempre ahí? O sea, y lo triste es que muy probablemente no resulte en responsabilidad penal para nadie, con todo y que es bastante obvio que hay algún tipo de tráfico de influencias, algún tipo de acuerdo, algo por ahí, aquí suponiendo, porque no hay ninguna otra razón para la que un hotel pueda funcionar por tanto tiempo, teniendo a los bomberos, a la Dirección del Patrimonio Histórico y a la alcaldía diciéndote que no debería estar funcionando. Y más allá de consecuencias penales, yo creo que es un tema al que hay que darle seguimiento porque cuidado y no pasa nada. Y sigue funcionando, y sigue abierto y sigue operando y sigue funcionando como si nada. Yo creo que este caso en particular, o sea, porque tú me hablas de todas las multas que le han impuesto y entiendo que hubo por lo menos una multa de más de $100,000 que pagaron. Y es como que cuando creo que eso es prueba de que una multa monetaria a un establecimiento que está incurriendo en este tipo de cosas deja de ser un castigo y se vuelve un costo más. O sea, el costo para ellos, eso es parte de sus costos de operación, pues. Que de vez en cuando nos cae una multa y hay que pagarla porque ahí está bien. O sea, claramente no está funcionando el castigo que tiene, o sea, las herramientas o los recursos de multa que tiene el Estado hacia una empresa que no se está comportando de acuerdo a las normas que existen, es multarlos y ellos las pagan y ya pues. O sea, y no solamente la multa, sino que la alcaldía te ordene a ti suspender los trabajos que estás haciendo y que tú simplemente no lo hagas, también deja muy en claro que al final del día entonces estas instituciones como la alcaldía o como el cuerpo de bomberos o como la Dirección de Patrimonio Histórico no tienen las vías para poder detener esto, pues. O sea, ellos pueden gritar y ondear la bandera y decir peligro, peligro, pero no tienen los recursos para poder literalmente pararlo y decir ya este lugar está cerrado y nadie puede entrar, clausurado, lo que sea, que es lo preocupante, honestamente. me pregunto, ¿ayuda de quién necesitarán? Pues viendo la historia suena como del Ministerio de Comercio e Industrias, porque todavía tenían el aviso de operación, que supongo que al final del día esa es como la manera de decirles ya no puedes operar, sería el Ministerio de Comercio e Industrias. Entonces, muy grave. Y sí, y definitivamente que deja mucho que pensar de la incapacidad de cerrar ciertos lugares, pero la capacidad, bueno, no sé si por pandemia, que ahora el MINSA es la autoridad suprema, que ellos pueden cerrar lo que les dé la gana, pero sí es muy curioso ver cómo para ciertos lugares es a discreción y a que llega un funcionario del MINSA y te diga, es que yo no creo que tú estás tomando la temperatura ya, pues y te cierra, y en cambio tienes a este local que tiene más de 5 años con informes, con multas, con órdenes de dejar de construir, que sigue, que sigue, que sigue, y que pues como vemos, lastimosamente termina la desgracia. Y creo que es uno de los ejemplos perfectos de cómo la corrupción literalmente cobra vidas, porque si
si se hubiera parado y no se hubiera permitido que el restaurante siguiera operando, si se los hubiera obligado a que presentaran los planos y que fueran aprobados, probablemente esta desgracia no hubiera sucedido. Sí, y no, o sea, no sé, es todo un tema como que de verdad es indignante, por lo mismo que dice, o sea, no es una cosa que en pandemia nos dimos cuenta de esto y no se ha tenido tiempo para actuar, o sea, van 7 años de inacción y de muchas el engranaje. instituciones, que es lo que yo pienso que también se debe sentir un poco, uno se debe sentir también, estas instituciones también se deben sentir como, ¿cómo se dice? Cuando Culpables o impotentes, o sea, impotentes, se sienten impotentes porque ellos sí han hecho su trabajo, en el sentido de que sí hacen los informes, sí hacen las inspecciones, hacen lo que supuestamente tienen que hacer, pero ni siquiera así pueden entonces evitar que siga en operación este lugar que pone en peligro la vida de todas las personas que lo visitan. sí. Y bueno, ese es uno de los temas que tenemos. Cambiando un poquito de tema, creo que es algo que sí lo hemos tocado en el podcast, lo hemos tocado como muy por encima y en verdad es algo que se está moviendo bastante, y es los grupos ciudadanos que están recolectando firmas o en proceso de conseguir el aval para recolectar firmas en favor a la constituyente paralela. Ya van 3 grupos ciudadanos que presentan sus memoriales ante el Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral, ya te explico, para que el Tribunal Electoral les dé como el visto bueno para que puedan empezar a recolectar las firmas para convocar a una asamblea constituyente. La Constitución contempla que si se recogen el 20% de las firmas ciudadanas correspondientes al 20% del padrón electoral actual, se puede convocar, el Tribunal Electoral convocará a una asamblea constituyente por voluntad popular. O sea, son 20% de todo el padrón que debe firmar. Esos son alrededor de 581,000 firmas. Es un montón de firmas. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal Electoral es el ente que tiene que darle permiso a estos movimientos, primero reconocerlos y darles como que el permiso y decir, ok, pues de esta manera. Ahorita mismo hay un movimiento que se llama el Movimiento Justicia Social, que presentó su memorial. Un memorial es básicamente como un... Tienes que presentar varios documentos donde dicen como que el movimiento o la fundación, quién la preside, la junta directiva, además, quiénes son las personas detrás. Y un memorial es como una carta de intención donde tú dices que tienes la intención de recolectar las firmas y lo firman X cantidad de personas que estén en apoyo de esa iniciativa. Sé que, por ejemplo, para el del Movimiento Panamá Decide lo firmaron alrededor de 50, si no me equivoco, entre 50 y 60 personas iniciales, como que, ok, nosotros estamos apoyando este proceso así. Entonces, ¿dónde está lo interesante? Esto empieza, bueno, la posibilidad de convocar una asamblea constituyente paralela de este mecanismo siempre ha estado. O sea, eso no es algo nuevo, no es una reforma nueva, no es una opción nueva, pero yo creo que tras las elecciones de 2019 y luego de que Juan Carlos Varela dijera que durante su gobierno iba a convocar a una constituyente paralela, porque el presidente también tiene la potestad de convocar una constituyente paralela si así lo ve, y que esa promesa no se cumplió y que luego todo esto como que la idea de una constituyente paralela está bastante, se ha ido ganando, diría que fuerza, o se ha vuelto un poco más como algo de que se habla. En las elecciones del 2019, o sea, fue un tema, ¿no? Cada candidato hablaba de cómo él pensaba que había que modificar la Constitución. Nito Cortizo, de hecho, era partidario más bien de las reformas. Lo intentó hacer. Cuando llegó a la Asamblea, el documento se desconchinfló, por decir así, se formaron las protestas, se retiró, después se mandó a... ¿Dónde es que está? En una mesa de diálogo, como siempre. En el PNUD. Una mesa de diálogo del PNUD, y pues aquí estamos. Y bueno, ahora está el Pacto Bicentenario, que está rodando esa bola también. Entonces, ¿dónde estamos ahorita con el proceso de la constituyente? Ya el Movimiento Justicia Social está recolectando firmas. Ya ellos pueden empezar a recolectar firmas. Está el Movimiento Panamá Decide, que anunció como que su creación en marzo. Es un movimiento ciudadano y son personas que se han organizado para decir que ellos no necesariamente, o sea, que su única función es recolectar las 581,000 firmas, más no es lanzarse de constituyentes eventualmente en una posible elección, ni proponer cosas particulares. O sea, ellos han dicho,
cosas muy puntuales como Estado de Derecho, temas de los funcionarios, como que cosas muy generales, pero obviamente no son como protestas concretas. Hay bastantes personas apoyando ese movimiento que a uno le suenan por los medios o que están por ahí. Está Julia DeSantis, que estuvo en el Partido Popular, está Carlos González Ramírez, que fue nuestro invitado de la semana pasada. Sé que Ricardo Lombana fue uno de los que firmó el memorial y apoyó a Panamá Decide al presentar su memorial ante el tribunal. Y bueno, esta semana que acaba de pasar, nos vemos la noticia de que otro grupo que se llama Firmo por Panamá se estaba preparando para presentar su memorial ante el Tribunal Electoral. Y aquí me llama la atención porque quienes lideran el grupo son, bueno, colectivos políticos, hay grupos agropecuarios, hay estudiantes, hay abogados, demás, pero verdaderamente vemos, o sea, lo que llama la atención es que están José Isabel Blandón, que es el presidente del Partido Panameñista, y está Rómulo Rux, que es el presidente de Cambio Democrático ahorita mismo. Entonces ellos dos están presentando este memorial en conjunto y han dicho que van a utilizar su organización partidaria, o sea, partidista que tienen para buscar firmas y que en un futuro esas firmas se juntarían con las del Movimiento Panamá Decide o con otros movimientos que estén buscando juntar las firmas para poder llegar a la cantidad necesaria. Son 580.742 firmas para la convocatoria de una constituyente paralela. Está además ahí en eso, está la gente del Partido Alternativo Independiente Social, que es el Partido País, que bueno, sabemos que ahí ha habido también todo un tema con ese partido. Hay representantes del Colegio Nacional de Abogados y bueno, hay un par de otras organizaciones que se han juntado. Así que, no sé, a mí me parece como interesante primero ver a estos dos partidos, que bueno, sabemos cómo nos salió la última alianza CD panameñista, pero a la vez, si te pones a pensar, ahorita mismo los dos partidos están liderados por, se podría decir, los bandos contrarios a los de esa alianza dentro de sus mismos partidos, o sea que también es un poco interesante. Yo sé que, bueno, Blandón de hecho durante la campaña mencionó bastante el tema de la constituyente, que él era un fiel creyente de la constituyente paralela. Sé que Lombana también lo decía. Sé que Rux era un poquito más como... de reformas constitucionales. Más de reformas, pero bueno, ahora parece estar apoyando el proceso de una constituyente paralela. En mi opinión personal, no hay manera de llegar a la cantidad de firmas sin el apoyo de algunos de los partidos más grandes de este país. O sea, a mí no me parece viable y creo que igual sigue siendo una tarea absurda, o sea, muy, muy difícil. Es mi opinión personal, no sé, ¿tú qué piensas? Creo que también hay que ser realista, o sea, muchas personas se enojaron cuando vieron esto que estaba el panameñismo y estaba Cambio Democrático tratando también de recolectar firmas. No obstante, siento que hay que ser realista y entender que en Panamá no todo el mundo es independiente en el sentido de que hay muchas personas que están inscritas en partidos políticos y que al final del día estas personas también son panameños y también son ciudadanos y también les interesa que la Constitución cambie por X, Y o Z motivo. Por lo que al final del día siento yo que mientras más personas se unan al movimiento, más probable que suceda, ¿no? Un poco, y más validez le da, mi opinión, más validez. Y pensar que vas a poder ignorar a cierto sector de la población en una constituyente, siento que de cierta manera como que derrota en sí misma la misión de una constituyente en la que todo el mundo participe, que debería ser lo que todos querríamos. Entonces yo entiendo que los partidos políticos estén bastante desacreditados por la manera en la que han sido manejados y yo también soy súper crítica de eso, pero también hay que entender que es imposible que se vaya a dar una constituyente sin que participen las personas en los partidos políticos porque representan a una gran parte de la población y ahí están y ahí van a estar. Entonces, mientras también aceptemos eso, mejor. Sí, también sé que algo que han estado pidiendo, sé que pues no estoy muy clara si Firma por Panamá es algo que le ha planteado el Tribunal Electoral. Sé que la agrupación Panamá Decide sí, y sé que la Cámara de Comercio y otros gremios se han pronunciado, y es que le piden al Tribunal Electoral que defina cómo se van a elegir a los constituyentes, cuál va a ser el proceso de elección de la Asamblea Constituyente Paralela, de llegar a las firmas, antes o durante el proceso de recolección de firmas, porque saben que ese es como un miedo que podría tener la ciudadanía de, espérate, pero yo no sé si yo estoy firmando para que vayamos a una elección donde el proceso se va a viciar o el sistema democrático
o vamos a elegir por circuitos y van a salir a un montón de gente de partidos, por darte un ejemplo, y nosotros nos vamos a quedar, si ya nos costó poner gente en la Asamblea Nacional, no queremos que sea igual. Entonces, creo Claro. que obviamente eso es algo que se le está pidiendo al Tribunal Electoral, que sé que en el Movimiento Panamá Decide, particularmente Ricardo Lomana fue súper crítico el día que presentaron el memorial, de decirle al Tribunal Electoral que eso era su responsabilidad, y era su responsabilidad actuar de frente a la ciudadanía de cómo ellos están planteando llevar a cabo esta posible hipotética elección. Me acuerdo que Lomana incluso dijo que se tiene que manejar el proceso con transparencia. Sí dijo que el movimiento Otro Camino Panamá no va a estar activamente recolectando firmas porque ellos ahorita están en un proceso de inscripción del partido. Primero tienen que buscar sus firmas. Claro, y que no quieren que haya como una confusión de, estás firmando para la constituyente, pero estás inscrito, o sea, que no quieren que haya esa confusión, o sea, que ellos no van a estar activamente buscando firmas, pero es obvio que la gente del movimiento Otro Camino algo sabe de recoger firmas, porque eso fue una locura en 2018. Así que, no sé, me parece interesante, él fue bastante crítico y dijo que así mismo lo dijo en las escalinatas del tribunal, que en este país todos los días se paga plata para que la gente se inscriba a los partidos políticos en la cara del Tribunal Electoral y que el Tribunal Electoral no hace nada. Y dijo que a él no le gustaría ver eso con un tema como la constituyente, a mí tampoco me gustaría verlo como un tema con la constituyente. Así que no sé, creo que es un tema que obviamente da para muchísimo análisis de siquiera si es una buena posibilidad, si es una posibilidad y si es una buena vía. Creo que no es la última vez que vamos a estar hablando de este proceso en el podcast. Yo estoy de acuerdo con que el Tribunal Electoral podría ser más transparente en por lo menos comunicar cómo serían las elecciones, si serían circuitales, si serían provinciales, si serían por distrito, o sea, cómo serían, en vez de esperar a que uno firme a lo loco y entonces después te enteras de cómo es que van a escoger los constituyentes. O sea, creo que ellos podrían ayudar a apoyar a que el proceso sea más transparente y que los ciudadanos estén un poco más claros de qué es lo que va a suceder. O sea, que sí me uno a esa petición de que el Tribunal Electoral comunique cómo va, cómo planea que sea la mejor manera de escoger a los constituyentes. Sí, yo también me uno a la petición. Y bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo. Eso fue todo por hoy en este episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mil gracias por escucharnos hoy. Nuestros handles de Twitter van a estar aquí abajo y si nos están escuchando, el mío es Dalia_Pichel y el de Irma. @ no soy Irma. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la otra semana en un episodio nuevo. Chao.